versículo 13. Mateo, capítulo 7, versículo 13. Dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Mateo 7:14, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uva de los espinos o higo de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. Y ahí tenemos una pequeña ayuda visual. Es uno de los diagramas que usamos en la congregación respecto a este mensaje, porque el Evangelio es un mensaje. Los dos caminos y los dos destinos. Hemos leído allí en Mateo capítulo 7, verso 13, que nos dice, nos invita a entrar por la puerta estrecha. ¿Dónde está la puerta estrecha? Allí. Pero además de decir que es una puerta estrecha, dice también que es un camino angosto. Para aquellas personas, vamos a adelantar un poco, para aquellas personas que tienen dudas a veces de su salvación, la Escritura nos muestra que las personas que entran por la puerta estrecha también andan en un camino angosto. Porque hay personas que dicen, sí, yo soy cristiano. Una persona dijo, ¿pero qué cree usted que soy un animalito? Yo soy hijo de Dios. Pero esa persona nunca había conocido al Señor Jesucristo como Salvador personal. No le había aceptado en su vida como su Salvador. Pensaba que el hecho de ser cristiano era por estar en una congregación, haber sido bautizado en su niñez, y eso le daba pie para decir que era cristiano. Pero la Escritura nos muestra que todos nacemos en este camino ancho, un camino espacioso. Y si es espacioso, van muchas personas. En algún momento estuve en ese camino. Ese camino es ancho. Uno puede hacer lo que se le da la gana en ese camino, porque es ancho, es ancho. No sé si usted ha tenido la experiencia de andar por un camino angosto, una senda. Una vez me tocó andar por un espacio muy angosto. Por mi discapacidad usaba en ese tiempo un bastón, pero ni incluso podía usar ese bastón. Me impedía el hecho de que fuera tan angosta el lugar por donde transité, me impedía usar ese bastón. Muy complicado, un camino angosto. No tiene mucho donde hacer el camino angosto. Por eso cuando uno cree en el Señor Jesucristo y entra por la puerta angosta, también, luego de la conversión, el camino que uno recorre es angosto también. En ese camino angosto no se puede hacer lo que uno quiere. Se tiene que cumplir los mandamientos, las ordenanzas de nuestro Señor, no para salvación, sino porque somos salvos, porque hemos entrado por la puerta, porque queremos hacer la voluntad del Señor y andamos entonces en ese camino angosto. Bueno, volvemos allí, hay una flecha, ahí está en rojo, y dice, ¿está usted aquí? Y lo presenta como pregunta. Es interesante esto porque muchas personas no saben
no saben que están en ese camino. Yo en un momento no lo sabía. En un momento tuvieron que decirme a mí que yo estaba en ese camino ancho, en ese camino espacioso. No lo sabía. Yo te pregunto a ti, ¿tú sabes que estás en un camino ancho? ¿Estás en un camino espacioso que va rumbo a la condenación? Y si te fijas en el cuadro, aparece allí la muerte. La muerte está en negro y la muerte llega a los que están en el camino ancho y la muerte llega también a los que están en el camino angosto. La muerte no hace diferencia. La muerte puede llegar al rico, puede llegar al pobre. La muerte puede llegar a los ancianos, pero también puede llegar a los jóvenes, que no piensan mucho en la muerte, y también puede llegar a los niños. La muerte no hace excepción de personas. Y allí, ¿qué dice donde está figurada la muerte? Hay un texto, un versículo también, dice Hebreos 9:27. ¿Qué es lo que dice ese texto de Hebreos 9:27? Dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. La muerte está determinada por Dios para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. ¿Habías pensado en esto, amigo, amiga? Tú vas en un camino ancho. Si nunca has conocido al Señor como tu Salvador personal, vas en este camino ancho. Y acá hay un caminito más pequeño que dice la senda limpia. Ese camino lo siguen aquellas personas que son buenas. Yo conozco varias que son buenas personas, que hacen lo que la religión le dice, que no le hacen daño al prójimo. Y en apariencia son buenas personas, entonces van ellos por una senda limpia. Piensan que van por el camino angosto, pero es en apariencia un camino angosto, pero es una senda limpia. Y ahí está Proverbio 16:25, que hay camino que al hombre le parece camino derecho, pero su fin es camino de muerte. Así que siguen el mismo destino que las personas malvadas de este mundo, que abiertamente son malvadas, malhechores. Pero hay personas buenas, religiosas, que también van en ese camino ancho, que piensan que van a ir al cielo porque están confiando en una estatua, en un ídolo. Piensan que van al cielo porque han cumplido los mandamientos que tal o cual congregación les dio. Piensan que van al cielo porque, como me dijo una persona una vez, está anotado en el libro de la iglesia, me dijo. Allí lo habían anotado en el libro de la iglesia. ¿Qué es lo importante? Puede estar anotado en muchos libros aquí en la tierra, pero lo importante es estar anotado en el libro de la vida, allá en el cielo. ¿Cómo se entra al camino angosto? Si tú no sabías que ibas por el camino ancho, ahora lo sabes. Todos nacemos allí, todos nacemos en el camino espacioso. Vamos rumbo a la condenación. Dice Mateo 7:13, espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella. Ahí vamos muchos, vamos muchos. Pero cuando escuchamos el mensaje del Evangelio, cuando escuchamos allí, donde está la figura de la puerta, donde el Señor dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. ¿Ha habido alguna vez en tu vida en que has reconocido al Señor como el Salvador de tu vida, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Ese Cordero sin mancha, sin contaminación, apartado de los pecadores, un Cordero perfecto, fue entregado en sacrificio allí en la cruz del Calvario. Y el Señor Jesucristo dice que Él es la puerta, y el que por mí entra, dice Él, será salvo.
Y esa es la clave para entrar por ese camino angosto. Estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Es difícil entender este gráfico. A mí me gusta. El Señor me salvó en una campaña del Evangelio a través de uno de estos gráficos. Vi claramente dónde iba mi alma: a la perdición, al infierno, al lago de fuego. Y yo no lo sabía, no lo sabía. ¿Sabes tú que vas en un camino ancho? ¿Qué pasa si la muerte te sorprende hoy día? Vas por este camino ancho, espacioso, y te sorprende la muerte. ¿Dónde va tu alma? Al Hades. Lucas 16, verso 19 al 31, está la historia del rico y Lázaro. Y luego, en un futuro, pasa por el juicio del gran trono blanco, pero solamente para ir al lago de fuego. No hay más oportunidad. Luego de la muerte no hay más oportunidad. ¿Cuál es la invitación que te hacemos hoy día? Entrad por la puerta, entrad por el Señor Jesucristo. Él es la puerta, Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Nadie viene al Padre sino por Él. No sé si puedes apreciar allí donde está el camino angosto, que antes de llegar a la muerte, porque si te sorprende la muerte y estás en el camino angosto, tu alma va al cielo directamente. Solamente dos caminos y dos destinos. No hay un tercer camino, no hay un purgatorio, no hay un limbo. Está el camino angosto y el camino ancho. Hay dos destinos, el cielo y el infierno. Pero mira, en la parte donde está aquí el camino angosto, antes de llegar a la muerte, aparece una flecha hacia arriba y dice: la venida del Señor. Primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Lo puedes leer después, lo puedes buscar. Ahí es donde habla del arrebatamiento de la iglesia. El Señor viene por su pueblo, viene por su iglesia. Puede ser hoy. No hay señales para el acontecimiento del arrebatamiento, no hay señales. He aquí un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. He aquí vengo en breve, dice el Señor, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. ¿Quieres tú estar con el Señor? Primero, reconocer que vas en este camino ancho, espacioso, rumbo a la condenación, que si te sorprende la muerte hoy día, tu alma va directamente al Hades, al infierno. Y eso es terrible. Le comentaba a una persona que soy uno de los primeros que me gustaría que este lugar no existiera, pero lamentablemente existe, porque Dios en su palabra dejó registrado que hay un lugar de tormento, de condenación para aquellos rebeldes que no quieren creer en Jesucristo como Salvador, que quieren seguir su vida en este camino ancho, espacioso, hacer lo que a ellos se les da la gana. Si quieren andar en pecado, lo hacen. Si quieren no tomar en cuenta a Dios en su vida, lo hacen. Si quieren ser idólatras, lo hacen. Si quieren amar más el dinero que a Dios, lo hacen. ¿Se fija? El camino ancho, pueden hacer lo que quieran, pero llega la muerte sin verla venir y el alma no sabe a dónde ha de ir. Cantamos en un himno. Pero al ver este gráfico, uno puede saber, tener la seguridad. Mateo 7:14 nos habla del camino angosto, de la puerta angosta. Mateo 7:13 nos habla del camino ancho, la puerta ancha, espacioso el camino. Puedes hacer lo que quieras, vive tu vida, tus fiestas, tus vicios, tus pecados, pero tienes que saber que te llega la muerte y vas rumbo a la condenación, eternamente, para siempre. Es terrible el castigo, pero el Señor
en su misericordia, envía a su Hijo a morir en la cruz del Calvario. Lo presenta Juan 1:29 como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, la maldad de los hombres, la quita, limpia todo en nuestro ser. Y si estamos en el camino angosto, puede que la muerte nos sorprenda y partamos con el Señor, lo cual es muchísimo mejor. Pero tal vez, antes de la muerte, venga el Señor y suene la trompeta, porque sonará trompeta. Los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que habremos quedado, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta. Nos vamos a encontrar con el Señor Jesucristo en las nubes para estar para siempre con el Señor. Qué hermosa esa realidad, tan diferente a que el alma esté por siempre, eternamente en un lugar de condenación. Dios no quiere la muerte del impío. El alma que pecare, esa morirá, pero Dios ha ofrecido perdón al que contrito y humillado va buscando salvación en el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo dijo, el que a mí viene, no le echo fuera. El que a mí viene, no le echo fuera. ¿Te consideras muy pecador para venir al Señor? Mejor todavía, porque tienes conciencia de pecado, convicción de pecado, pero tal vez vas por la senda limpia, eres una buena persona que no le ha hecho daño a nadie, pero también vas en el camino ancho, rumbo a la condenación. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Entrad por la puerta y serás salvo. Hallaré descanso para vuestra alma. Qué hermoso el mensaje de salvación. Esperamos que no deseches la palabra del Señor que has escuchado en el día de hoy. Que el Señor bendiga su palabra.